esta transmisión, la gente que se va a ir conectando, aquellos que se van a ir conectando en esta noche. Bendecimos, gracias Padre, a todos los que en esta noche van a conectarse. Comparte este video, Dios tendrá una gran impartición profética sobre tu vida. Habrá una impartición de parte de Dios. Empieza a entrar en la presencia de Dios, empieza a buscarle, a adorarle, a buscar su presencia, a adorarle. Cuando encontramos la presencia de Dios en nuestros hogares, podemos encontrar junto con ella la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo. Podemos habitar y podemos alinearnos a lo profético, alinearnos a Dios, que Él nos está hablando, nos está diciendo qué es lo que había preparado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, aun cuando Él estaba creando en sus pensamientos tu vida. En este momento empieza a adorarle, empieza a buscar su presencia, empieza a abrir un tiempo profético para tu vida, porque será una noche poderosa. Empieza a compartir. Santo, bendito Dios, glorifícate en esta noche, Padre. Glorifícate en esta noche, Padre Santo, bendito Dios. Entramos en un tiempo de gloria, en un tiempo de poder, en un tiempo de manifestación del Espíritu. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros. Gracias, Padre, porque en esta noche, Padre Celestial, traerás una impartición profética sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Te damos la gracia, glorificamos, Padre Celestial, tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Sheprastan kataresta ribaso. Urrimananda ribanasta ricataresta ribaso. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Gracias, Padre, bendito Dios. Gracias por lo que estás haciendo en este momento, Padre Celestial. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre Celestial. Empieza a conectarte a la presencia de Dios. Empieza a conectarte. Levanta un momento de adoración. Levanta un momento. Empieza a afinarte al Espíritu, a escuchar su voz. Gloria al Santo, bendito Dios. Gloria al Santo, bendito Dios. Santo, bendito Dios, presta, sácate en esta ribazo. Hay un tiempo profético en tu vida, cambiando nuestras vidas a mejor transformación, a lo mejor de nosotros, a que podamos descubrir día a día cuáles son los diseños que Dios puso sobre nuestra vida, cuáles son los diseños que Dios quiere despertar en este tiempo. Pero hay una clave en nuestras vidas, que debemos cambiar algo en nosotros, que a veces somos inconstantes en la palabra profética, en la palabra que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón. Dice en su palabra: el que permaneciera en mí y yo en él, llevará muchos frutos. Pero también dice: el que permaneciera en mí y mi palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso te será dado. Habla de permanecer, quedar y no moverse del lugar. Habla de que nosotros, cuando Dios no habla, debemos permanecer. Hay un tiempo para permanecer. Hay un tiempo que parece que nada da resultado, pero Dios empieza a mostrar nuestro corazón qué es lo que nos falta.
Y a veces nos falta la constancia de mantenernos, perseverar en lo que Dios habla a mi vida, lo que habla a tu vida, lo que Dios quiere hacer. Y por eso en esta noche hablaremos junto al pastor, que en unos momentos estaremos conectándolo. Hablaremos acerca del doble ánimo. ¿Por qué tu propósito aún no se ha despertado? Hay momentos que en nuestras vidas tenemos que quedarnos en las manos del alfarero, porque Él nos está formando nuestro carácter, formando la fe, formando y puliendo las cosas que son incorrectas para que se manifieste el cielo en nuestras vidas, para que se manifieste el reino de Dios. Primeramente tiene que haber una formación, y es quitar ciertas cosas de nuestras vidas para mejora de ellas. Puede ser en el matrimonio, puede ser en nuestra vida cotidiana, pero Dios quiere hablar en esta noche, quiere hablarte acerca del ánimo, de permanecer en el mismo ánimo, de permanecer en esa palabra profética que Dios puso desde antes de la fundación del mundo. Quiero bendecirte en esta noche y decirte que Dios tiene cosas contigo, y decirte que Dios aún quiere hacer su propósito en ti. Pero hay un requisito específico que Dios pide en su palabra: es que permanezcamos, es que aprendamos a permanecer, a dominar esas emociones que muchas veces nos hacen retroceder. Dice su palabra que el que permaneciere en Él será salvo. Y vamos a estar entrando en un tiempo de palabra, en un tiempo donde Dios nos va a hablar de la forma correcta, que es quitar el doble ánimo. Y vamos a estar ya conectándonos con el pastor Alexis. Bueno, me presento, amén. Soy el pastor Alexis de Santa Rosa, La Pampa, amén. El Ministerio Búsqueda de Dios. Es un placer poder compartir contigo, pastor querido Alejandro, amén. Bendecimos a todos los que nos están escuchando, amén. Vamos a pedir que puedan compartir, amén, este video con más personas, porque va a ser de mucha bendición, amén, que va a ser para edificar muchas vidas, amén. Comparto algo de la introducción que hiciste, pastor, al principio, sobre el ánimo, amén. Hoy vamos a tratar un tema que muchas veces por ahí no se trata, amén, y que es necesario hacerlo, que es el doble ánimo, amén. Muchos creemos, y ahora cuando entreguemos esta palabra, ¿sí? Muchos se van a dar cuenta y van a poder decir: yo soy así, o yo era así, yo soy así, tengo que cambiarlo, amén. Entonces, ese es el objetivo de esta palabra, ¿sí? Que podamos enseñar, amén, y sacar eso que es malo para nuestras vidas, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nuestra vida natural, amén. Y vamos a ver cómo nos afecta, cómo poder solucionar esto, amén. Y quiero que me acompañen, ¿sí? Vamos a pasar ligero a la palabra, amén. Yo tengo la Biblia aquí. Vamos a ir, mientras buscamos, al libro de Santiago, amén. Libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a esperar por si alguien está buscando, ¿sí? Allí que esté mirando el video. Bendecimos, ¿sí? Dice que este video lo van a ver muchas personas en diferentes
en diferentes plataformas, amén, sea en YouTube, sea aquí en Facebook, y bendecimos, ¿sí? Espero que pueda ser de edificación. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 5. Amén. Santiago 1:5 dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Amén. Acá hay un pero. Los peros siempre son importantes. Amén. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí es donde vamos a llegar. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Notemos algo que no dice que es solamente inconstante en los caminos de Dios o inconstante en el camino natural de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Dice que es inconstante en todos sus caminos. Amén. Eso quiere decir que es inconstante en las cosas de Dios, en el camino de Dios y en su vida natural. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir alguien de doble ánimo? Amén. Alguien de doble ánimo es, aquí Santiago lo viene describiendo, por decirlo así. Amén. Dice que es como las olas, ¿sí? Como las olas del mar, ¿sí? Que unas van para un lado, el otro sin un rumbo. Amén. Ese es alguien de doble ánimo, alguien que no tiene constancia, que no es firme en una decisión. Amén. Yo antes era así, y hay gente que puede dar testimonio que era así. Amén. De que quería hacer una cosa, después que quería hacer otra. Sí, me ponía un plan en algo y no lo lograba. Sí, me ponía, doy ejemplos de algo de doble ánimo. ¿Sí? Alguien de doble ánimo dice, se prepara y dice, voy a hacer un proyecto, ¿sí? Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto. Y se encamina, capaz que está 2 o 3 días, una semana, pensando, ¿sí? Todos los detalles y demás, pero ya después, ¿sí? Al séptimo día, ya eso baja. ¿Amén? Eso baja y ya empieza a pensar en otra cosa, y que si me va mal, y que si puedo planear esta otra, y empieza ahí de nuevo, ¿sí? Y después se termina frustrando, y eso es lo que pasa. ¿Amén? Eso es alguien de doble ánimo, alguien que tiene dos personalidades. Amén. Que tiene, en la psicología se puede llamar alguien bipolar. Amén. Eso es algo de doble ánimo. Amén. Alguien que nosotros lo que debemos de lograr es tener un solo ánimo, una sola personalidad. Amén. Tenemos que tomar siempre en cuenta al Señor Jesús, ¿sí? En toda la palabra, siempre tenemos que mirar al Señor. ¿Y Él qué hizo? Imagínense al Señor siendo alguien de doble ánimo. Amén. A ver, va caminando, amén, y ve a un ciego, y lo sano o no lo sano. Y si lo sano, y después me hace meter en problemas, y si no lo sano, imaginémoslo al Señor así, estando en Getsemaní, ¿sí? Pensando Él, ¿y qué hago? ¿Me entrego o no me entrego por el mundo? Me voy o me quedo, ¿qué hago? A ver, imagínense situaciones así. Y la persona de doble ánimo es así, amén, inconstante en todo su camino, no tiene constancia, no tiene seguridad. Amén. Una persona de doble ánimo es alguien que le falta seguridad, ¿sí? Y llevándolo a las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hay que conocemos? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay que conocemos que el Señor le entrega una palabra? Amén. ¿A cuánto nos gusta que el Señor nos entregue una palabra? ¿Verdad que sí?
Señor, te entrego una palabra. Y en esa reunión saliste bendecido, en victoria, y vas a caminar por esa palabra, amén, y que empezás a enroscar, y cómo va a ser, y está, 2 días son así, y después ya te olvidaste, ya decís, no, el Señor, la palabra que el Señor me dijo, y que no se cumple, y que me está yendo todo mal, y empezamos así, y después esa gente termina yéndose de la congregación, termina yéndose de la iglesia, amén, y va y está una semana bien, un mes bien, así, asistiendo a todas las reuniones, amén, y después desaparece otra vez y se va al mundo, amén, y eso es alguien de doble ánimo, alguien que no tiene constancia, amén, y eso nos trae problemas, porque en la vida cotidiana también nos pasa, si nosotros somos inconstantes en nuestra vida cotidiana, también nos perjudica, amén, pero hoy quiero dar la solución a esto, amén, quiero que veamos de dónde sale, cuál es el problema de esto, amén, y en el mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios, ¿sí? Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y presten atención a esto, que es de lo que estamos hablando. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí encontramos de dónde nace el doble ánimo. Amén. ¿De dónde? De nuestro corazón. Amén. De nuestro corazón. El doble ánimo nace de nuestro corazón. O sea, por eso dice, que dijo Santiago, los de doble ánimo, limpien, purifiquen su corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros purificamos nuestro corazón, ¿sí? Nos limpiamos nuestro corazón, amén, ahí vamos a sacar todo ese doble ánimo, ahí vamos a empezar a ser constante en nuestra vida, amén, en nuestro camino, ¿sí? Fíjense que ahí en Santiago 1:7 dice, no piense pues quien haga, ¿sí? Quien tal haga, que reciba cosas del Señor. O sea, está hablando, más adelante, más atrás leíamos, ¿sí? Que si no pide con fe, amén, si no pide con fe, lo resumo así en argentino, si no pide con fe, Santiago dice, no esperen recibir nada de Dios. Amén. Y la persona de doble ánimo no puede tener fe. Amén. No puede tener fe. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? La fe tiene que ser constante todos los días. Amén. Creyendo. El Señor me dijo que yo iba a hacer tal cosa. Amén. El Señor me dijo que yo iba a ser un ministro de Dios. Amén. Entonces tenemos que caminar todos los días teniendo esa fe de que vamos a lograr ser ese ministro que Dios quiere. Pero la persona de doble ánimo se pone contenta en ese momento que el Señor le dice, y al otro día también, y después el tercer día ya empieza a aflojar, y el cuarto día ya se olvida, amén, y ya no le cree, amén. Eso es la persona de doble ánimo. Y entonces Santiago, ¿qué nos dice? Si no tenés esa fe, amén, y seguís siendo de doble ánimo, no esperes recibir nada de Dios. Amén. Entonces, si analicemos nuestras vidas, amén, tanto en lo espiritual como en lo natural, si hay algo que nosotros pedimos al Señor, ¿sí? Porque tenemos que ver que la palabra dice que lo que pidamos creyendo, amén, creyendo, ¿sí? Lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, Él lo va a dar. Amén. Pero si vemos que estamos pidiendo, ¿sí? Y no pasa nada. Amén. Y no pasa nada. Y nosotros podemos pensar y decir, pero si yo le pido al Señor, y yo creo que me lo va a dar. Amén. Pero, y no sucede, es algo que tenemos, ¿sí? Es una pequeña raíz del doble ánimo que lo tenemos que sacar. Amén. ¿Y cómo lo sacamos, pastor? Como dijimos, ¿sí? Purificando, limpiando nuestro corazón. Amén. El doble ánimo se mete también, como nos enseña muchas veces, ¿sí? Nuestro apóstol, que somos
muy almáticos. Amén. Cuando dejamos que actúe mucho el alma y no el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Ahí eso es una raíz también del doble ánimo. Amén. Porque nuestra alma, el corazón, por empezar, que dice la palabra, que es engañoso. Amén. Es perverso. Amén. Entonces, fíjense todo lo que tiene nuestro corazón. Amén. Y eso se junta con nuestra alma, ¿sí? Y fíjense lo mal que podemos actuar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, para ser una persona de un solo ánimo, de ser simplemente una sola persona, ¿sí? No dejar entrar, como para decirlo de otra manera, no dejar entrar la otra persona, ¿sí? Que nos debilita en la fe, ¿sí? Que somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para no para no dejar entrar esa otra persona, ese otro ánimo en nuestras vidas, ¿sí? Debemos hacer eso sencillo, purificar, limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En más comunión con Dios. Amén. La única manera de limpiar nuestro corazón, de purificarlos, es estar en comunión con Dios. Amén. Orando a Él. Amén. Leyendo su palabra muchas veces. Amén. Leer bastante la palabra de Dios. Esa es la manera de purificar nuestro corazón, de limpiarlo. ¿Sí? Si no, hagan una prueba, pasen una semana sin leer la palabra, sin orar. Y analícense después cómo actúan. Amén. Cómo cambian sus caminos. Amén. Yo cuando era nuevo en las cosas de Dios, a veces sí pasaba una semana que ni leía ni oraba. Amén. Y uno se empieza a sentir como turbado, como empieza a dudar. Amén. Y obviamente que eso es una estrategia del enemigo. Amén. Cuando el enemigo ya nos ve así, amén, ya ahí se empieza a meter y ahí va a ser mucho más dura la pelea, mucho más difícil. Amén. Por eso, vuelvo a repetir, debemos de purificar y limpiar nuestro corazón. La clave está ahí para empezar a luchar contra el doble ánimo, ¿sí? La clave es esa, limpiar nuestro corazón, ¿sí? Sacar toda maldad, toda maldición de nuestro corazón, amén, porque es bárbaro, pero en los cristianos, ¿sí? Habita mucho la envidia, amén, y eso nace todo del corazón, amén, eso nace todo del corazón, y eso ya nos empieza a entrar ese doble ánimo, porque yo puedo mirarte a vos y decir, mirá, el pastor Alejandro, cómo prospera, ¿por qué a él le va todo bien y a mí no? Amén, y ya empezamos con esa envidia, ¿sí? A empezar a tirar esas palabras, pero miramos el otro y no nos miramos a nosotros mismos, y poder analizarnos y decir, ¿no seré que tendré doble ánimo? Por eso yo le pido a Dios y no recibo, y Él sí pide y recibe. Amén. Entonces, que podamos hacer esto, amén, que podamos purificar nuestro corazón y ver cómo, una vez que tenemos limpio nuestro corazón, amén, poder pedir a Dios y ponerlo a prueba, amén. A Dios le gusta, yo voy a decir algo, a Dios le gusta que le pidamos las cosas, amén. ¿Y por qué le gusta? Por una sencilla razón de que si nosotros le pedimos y Él nos da, Él se glorifica en eso. Amén. Por eso al Señor le gusta que le pidamos, porque es una manera de la que Él se glorifica. Amén. Que nosotros podemos glorificar a Dios y decir, mire, yo le pedí esto y Dios me lo dio. Amén. Yo tengo un caso ligero, no me voy a extender mucho, pero tengo algo propio que me pasó, ¿sí? Hace unos días se me rompió mi teléfono celular, ¿sí? Y lo necesitaba tanto para el trabajo como para comunicarme. Y entonces fui a un lugar en donde vendían artículos, ¿sí? De electrónica, y me pidieron recibo de sueldo, me pidieron tarjeta de crédito, de todo, ¿sí? Para poder sacar un teléfono. Y yo que les dije, no tengo nada,
no tengo ni recibo de sueldo, no tengo tarjeta de crédito, menos iba a tener dinero para comprarle el contado. Amén. Entonces, pero yo fui, antes de entrar, yo oré. Amén. Yo oré y le creí al Señor. Yo le dije al Señor, o sea, tengo un Dios grande, ¿sí? Yo le decía al Señor, tu Espíritu Santo va conmigo. Y si va conmigo, me tiene que dar el teléfono. O sea, no hay otra posibilidad. Amén. Si Él va conmigo, me lo tiene que dar. Y entré al lugar, sí, me atendieron y demás. Y esto es algo fascinante, porque ahí voy a glorificar a Dios. Porque entré yo y entró otra persona, ¿sí? Y esa persona, estaba todo en regla, esa persona tenía un gran recibo de sueldo, trabajaba en un lugar muy importante aquí en Santa Rosa, ¿sí? Y estábamos los dos, uno pegado a la caja del otro, y los dos nos escuchábamos lo que cada cajero nos decía. Amén. Y a él le dijeron que no podían darle, ¿sí? el celular, el teléfono nuevo con ese recibo de sueldo. Tenía que pedir una garantía o traer otra tarjeta. Amén. Y no se lo podían dar. Y no se lo dieron. Y a mí me dieron los papeles para firmar todo y me dijeron, bueno, anda a buscarlo, ahí está el teléfono. Amén. Así nomás. Sí, no me pidieron nada, porque yo les dije que no tenía nada. Amén. Y me creyeron el lugar que yo tenía para trabajar, o sea, yo les dije la verdad, tengo mi taller, trabajo en mi taller. Amén. Y me lo dieron. Amén. Y eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo no le van a dar a alguien teniendo los requisitos, ¿sí? Y a mí sin tener nada, ni para empezar a conversar de los requisitos? Me lo dieron, pero ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Vuelvo a repetir, que yo antes era una persona de doble ánimo, y fui trabajando en eso, fui puliendo eso gracias al Señor, ¿sí? El Señor me fue ayudando, amén, como siempre en todos los caminos, amén. Y puse a prueba esa fe, a mí me costaba mucho poner a prueba la fe, amén. Y cuando uno logra eso, ya es, por decirlo, se le hace común hacerlo, amén. Se le hace común hacerlo. Recuerda a Pedro, amén. No tengo ni oro ni plata, pero vení, levantate. Así sencillo, así actúa la fe, amén. Así actúa. Y logramos tener eso, y vuelvo a repetir, ¿sí? Logramos tener eso cuando nuestro corazón está limpio, purificado, porque ahí es donde sacamos el doble ánimo. Y quería decir algo que dijiste al principio, pastor, que con el Señor, ¿sí? Caminando con el Señor, en los caminos del Señor, ¿sí? Es donde vamos a llevar frutos, amén, en todos sus caminos. Y si queremos llevar frutos, ¿sí? Debemos de dejar de ser doble ánimo, debemos ser de un solo ánimo, así como el Señor lo hizo, amén. Así que quería bendecirte con esta palabra, ¿sí? A todos los que nos escuchan, amén, que espero que pueda ser de edificación, ¿sí? Y ponerlo por obra, amén. Así que quiero hablar, o sea, Pastor Alejandro, si quiere agregar algo que podamos hablar. El tener doble ánimo también es la falta de identidad. La identidad Amén. te hace tener un solo ánimo, porque la identidad te hace marcar una meta. Y cuando nosotros tenemos la meta marcada, o la línea, que somos hijos de Dios, o que Dios ha puesto algo en nosotros y lo podemos descubrir, nosotros tenemos un destino profético, un destino, pero eso todo requiere un ánimo. Y la palabra de Dios habla siempre de permanecer. El que permaneciera en mí hasta el fin, este será salvo. Habla siempre de permanecer. La primera cosa las primeras palabras creo que el Señor nos habla es de permanecer en lo que Él nos habla, de permanecer en el diseño. Como podríamos hablar desde el principio al final de la Biblia, habla de siempre de permanecer, de estar confiado en Dios,
al pueblo siempre Dios le hablaba con palabras o con señales diciendo, anímense, yo estoy con ustedes, pero ustedes Claro. tienen que permanecer en mí para que ese diseño se despierte. Y cuando me habla de diseño, me habla también de identidad, que eso es lo que nos falta a nosotros, que hemos llegado a Cristo sin identidad. Y cuando no hay identidad, no hay propósito. Y cuando no hay propósito, juega el doble ánimo. ¿Qué somos, qué no somos? ¿Qué estamos, qué no estamos? Que cuando llegamos a una iglesia, vemos en una congregación, en un salón de reunión, vemos que no hay nada para nosotros. Es más, nos sentimos que ese lugar no pertenece a nosotros. No hay sentido de pertenencia, no hay sentido de decir, Dios me puso en esta visión. Y cuando se despierta la identidad, también habla de nosotros, de cambiar ese doble ánimo. Y rescataba acerca de la palabra que decías, de purificarnos, de purificar nuestro corazón, porque estamos tan contaminados de lo que vivimos cotidianamente, estamos tan contaminados de nosotros mismos, de empezar cosas y no terminarlas, como por ejemplo la primaria o la secundaria, o empezar proyectos de trabajo, que tomamos todo de la misma manera. Pero creo que Dios ha hablado en nuestros corazones, ha hablado de una manera diferente y nos está diciendo nuevamente que debemos ser constantes y que debemos tomar nuestra vida y ponerla a los pies de Cristo. Hay un versículo que siempre me llama la atención y me confronta cada vez que hay algo que voy y atento contra Cristo. En 2 de Corintios 10:4 dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nosotros nos levantamos en contra del conocimiento de Dios cuando tenemos doble ánimo. Y dice, y tomándolo cautivo, es cuando nosotros nos decidimos y decimos, quiero cambiar mi vida. Los tomamos cautivo y los llevo a los pies de Cristo. Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a tener un ánimo correcto o una identidad correcta. O se nos manifiesta Cristo en nosotros. Y eso es lo que quería soltarte. La verdad que es tremenda la palabra. Me gusta mucho el tema que trajiste. Está muy bueno. Amén. El doble ánimo. Creo que todos hemos pasado por ese doble ánimo de querer tomar a Dios en serio y no lo tomamos. Una de las tantas cosas que nos pasa. Amén. Vos fíjate algo, pastor, que hablando de la identidad, y que es verdad eso, amén. Cuando uno tiene identidad, sí, se le termina de formar ese carácter de un solo ánimo. Y fíjate cómo es el apóstol Pablo, amén, en sus cartas, él muchas veces se presentó como diciendo, yo Pablo, siervo de Jesucristo, ¿sí? Y así muchas veces. Pero hay una de las cartas, amén, donde él, yo creo que ahí es donde él entendió su verdadera identidad de quién era el Señor, amén, porque él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, amén, ¿sí? Por gracia de Dios y demás, amén, pero ya el pasar de decir, Pablo, siervo, sí, de Jesucristo, pero ya cuando él entendió, no, a ver, yo soy un apóstol de Dios, amén, un apóstol de Jesucristo. Él ya cambió su presentación, amén, y ella tuvo esa identidad, amén, ya se le formó eso, ¿sí? Y eso es verdad, del ánimo, amén, de tener esa personalidad. Así, porque si Pablo hubiera sido alguien de doble ánimo, ¿a dónde nos hubieran llevado sus cartas? ¿No? Entonces, bueno, y darle gracias a Dios, ¿sí? por esta palabra, amén, y que podamos, como decía recién, que
de permanecer, ¿sí? Es totalmente lo contrario como leíamos recién, a ser inconstante. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y lo contrario es permanecer. Amén. Por eso es como vos decías, pastor, sobre el Señor cuando nos enseña así a permanecer en sus caminos. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Si no somos de un solo ánimo, no podemos hacer nunca la voluntad de Dios. Amén. Porque la otra parte, el otro ánimo nuestro, ¿sí? Nos va a llevar en contra de las cosas de Dios. Amén. Así que qué bueno que podamos reflexionar sobre esto y hacerlo. Amén. Hacerlo, orar a Dios, confesarle a Dios, ¿sí? No esconderle nada a Dios, porque Dios sabe todo de nosotros. Pero qué bueno que es poder abrirle nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, yo soy de doble ánimo, a mí me pasa esto, me pasa lo otro, no me puedo permanecer, necesito que me ayudes. Dice, el Señor nos dijo que el Espíritu Santo, ¿sí? Es de amor, es de poder y de dominio propio. Amén. Y ese dominio propio tenemos que aprovecharlo para vencer el doble ánimo. Amén. Así que qué bueno que es poder hacer esto y cómo va a cambiar nuestras vidas, tanto en las cosas de Dios como en nuestra vida cotidiana. Amén. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. No pares, dale y no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. No pares, dale y no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. Okay. Okay.